Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio, son las 12 del día con 36 minutos. Siga llamando, sígase comunicando porque el programa se va como se va el vino y como se va el queso y el pan rápido, ¿verdad? Así que bueno, estamos en esta tarde de queso, pan y vino. Ya vamos a empezar ahora sí con ¿cómo es, Katia? ¿Se puede decir maridaje o no? Bueno, pues sí, degustación o maridaje. Bueno, maridaje más bien. Muy bien. No, porque degustación sería solo probarlos, pero un maridaje es la combinación de las tres cosas y por eso estamos aquí las tres. Muy bien, hay antes de eso algunas preguntas del público. Axel Luna a través de Facebook nos pregunta que si en el mundo, bueno, más bien a Teresa, que si en el mundo hay una denominación de origen para los quesos según la región, por ejemplo el queso parmesano, que si en México existe alguna. Sí, obviamente en los países con mayor cultura de queso como Francia, Italia, en general la Comunidad Europea tienen muchísimas denominaciones de origen. En México el queso cotija es el único que ahorita lo tiene. Solo reconocido hasta el momento a nivel nacional, pero ha sido un gran trabajo de ellos y pues depende de nosotros que otros, por ejemplo los quesos de Chiapas, del de Ocosingo, logren también estas denominaciones, pero por el momento solo el cotija. Mira, aquí hay una pregunta que acaba de llegar que tiene que ver con el cotija. Dice Ernesto Pardo que si qué queso del viejo mundo correspondería al queso cotija. Es un queso, no, yo no encuentro ninguno que se parezca. Su clasificación está dentro de los quesos de pasta dura, definitivamente, madurados, prensados, pero creo que esa es su característica del cotija, no se parece, se desarrolló como algo muy muy especial, y yo no encuentro alguno que se parezca. Lo clasificaría dentro del grupo, por ejemplo, del parmesano, pero no se parecen, solo se procesan de una forma parecida. Y hay algo también que mucha gente encasilla al queso, algún tipo de queso para ciertas cosas. Por ejemplo, mucha gente tiene catalogado al cotija solamente para rallarlo encima de alguna tostada o algunos tacos y algo, y pues me imagino que no es así, ¿no? No, definitivamente el verdadero, el que es de denominación de origen, el cotija, yo lo prefiero definitivamente disfrutar solo, como lo disfrutas otros quesos más fuertes. Lo puedes igual maridar con un buen vino y queso y ya, ¿no? Y ahí la sal, Katia, algunos quesos son muy salados. Así es. Como el cotija, ¿no? Es un poco salado. ¿Qué pasa con el vino ahí? Pues hay que tener cuidado porque eso te produce, hace rato platicábamos que algunos vinos sepan metálicos, que tengan un sabor metálico, entonces sí hay que tener en consideración si un vino es muy salado, más bien un queso es muy salado, que el vino que tenga mucha frutalidad para que contrarreste, ¿no? la sal del queso. Alejandro Domínguez pregunta que esta pregunta no le va a gustar a Katia, pero que si le recomiendas un lambrusco. Es que el lambrusco a Katia es así como que... Bueno, es que tu talón de Aquiles. La verdad es que hay muchos tipos de lambruscos, ¿no? Pero tú no lo recomiendas, bueno, dilo, es que el que nos llega aquí a México, que eso platicábamos con Julia, que venden en las tiendas de la esquina. Exactamente, la verdad es que es un vino que tiene azúcar agregada, bueno, a mí no es de mis favoritos definitivamente. Al paladar mexicano les gusta mucho porque es un vino dulce, que tiene sabor pues como un refresco, ¿no? Como una limonada, etcétera. Entonces suele gustar a los paladares, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero bueno, tal vez un lambrusco que busquen uno que no sea dulce, ¿no? Que sea seco, es lo que le recomendaría. ¿Y con qué lo puede combinar, Luis? Pues lo puede combinar con cualquier tipo de mariscos, pues con pescados, con todo esto, ¿no? Porque son vinos espumosos, ¿no? Tienen son espumosos, son hechos muchos con el método Charmat, y entonces la verdad es que combinan con mariscos y con pescados, con todo este tipo de cosas, con quesos también ligeros, ¿no? De sabor no muy fuerte. Muy bien, y aquí hay una llamada ya para lo que iban a empezar a hacer, que es lo de las combinaciones. Dice Rodolfo Carrizales que qué tipo de quesos recomiendan para cada color del vino. Bueno, ¿tipo de quesos? Como platicamos hace ratito, como para que se entienda un poquito mejor, vamos a hacer como una división, ¿no? Sí. de lo que son primero los quesos frescos, como decías, Tere, que primero diríamos que tú nos puedes explicar cuáles son los quesos frescos, como el panela, etcétera. Exactamente. Hablando de crecer en esta cultura del maridaje con el vino y de la degustación de quesos, pues yo recomendaría empezar con un queso fresco, ricota, a lo mejor
un requesón, algo muy muy suave, y por ahí meter un queso de cabra fresco, que ya tiene su sabor por la leche de cabra misma que tiene, pero todavía no es maduro. Yo recomendaría empezar como por esos dos. Exactamente, y bueno, yo diría que con vinos, bueno, tienen que ser vinos jóvenes también, que más o menos va a la par, ¿no? O sea, cuando son vinos más suaves, más frescos, son también uvas blancas, más suaves, que no tienen barrica, por ejemplo. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, meter un Chenin Blanc, un Viognier, blancos, ¿no? De preferencia, porque son los más frescos, se sirven más fríos y son los más ligeros, digo, del sabor más ligero, ¿no? Que como decíamos, que no tenga nada de barrica. Ahora, en cuanto a panes, pues es aquí igual, tenemos a la experta. ¿no? Ajá, es también, igual. exactamente. Como pueden ser panes como decíamos, Katia, como con base de mantequilla, o panes suaves, panes con un sabor muy ligerito, no tiene que ser necesariamente de costra suave, o sea, puede ser uno de costra más dura, pero que no sea ni muy ácido ni, vamos, o sea, puede ser que a alguien le guste con frutos o con semillas, y está bien también, porque va muy bien con un queso suave. Claro. Y le da un poquito más de sabor o de consistencia. Un croissant puede ir también sí. en esta categoría, ¿no? Sí. Sí, no es muy común un croissant con una copita de vino. Sí, no, definitivo. Por lo general es un café, pero sí. Pero si lo combinas con otra cosa, con un queso, entonces ya puede ir con vino. Claro. Sí. La verdad es que es como muy accesible, ¿no? Sí, me imaginé un croissant con ricota y un queso vino blanco afrutado. Exactamente. Sí me lo imaginé. Sí. Claro. Oye, Katia, ¿y un pan solo con vino, sin queso, no va? Pues fíjate, de hecho en las catas siempre hay pan, pero normalmente es un pan muy neutro, que tiene un sabor muy neutro. Es como para limpiarte la boca. Exactamente, ¿no? Tú tomas tu copa de vino y para limpiar el paladar y la boca, bueno, se utiliza agua y pan. Entonces ya con el pan te limpias y puedes probar el siguiente, ¿no? Pero siempre hay pan, de hecho. No más que no tenga muchos sabores, como decíamos, que no tenga mucha mantequilla, que no sea ácido, o sea, tiene que ser un pan muy neutro. Sí, muy neutro. ¿Tú nos recomendarás cuáles son? Exacto. ¿Ahorita? Sí. Ok. No, pues un bolillo normal, o un campesino, que ahora le llaman, o de hogaza, pero luego esos tienden a ser un poco ácidos. Pero hay, por ejemplo, el que es como más toscano. Es un pan más neutro, no tiene realmente sabor, nada más es como más consistente, tiene costra más dura y el migajón es muy rico, pues. Ay, sí, ya se nos antojó. Sí. Vámonos a comer. Sí, ¿verdad? Oye, ¿qué tal es la venta? ¿Se vende bien el pan? El pan artesanal que tú haces en tu propia experiencia. Es que tenemos muy poca cultura también de pan. Nosotros somos más bien de tortilla y de pan dulce. No éramos mucho de pan de mesa. Entonces no tenemos mucho conocimiento de lo que es un pan artesanal. Y a lo que estamos acostumbrados es ir a comprar el bolillo del súper, o en este caso en Guadalajara, pues el virote, ¿no? Que ese a mí se me hace buenísimo, y ese sí siento que tiene un proceso como el de antes. Todavía se hace, ¿eh? Sí, y es el más bueno. Hay uno dulce, ¿no? Que le ponen azúcar, le agregan azúcar. El bolillo dulce que le como novedad, pero ese ya no es virote. No. Ese ya le cambian mucho el proceso. Pero mucha gente desayuna con ese pan. Uy, es que es buenísimo. Acidito, al que le guste, que es un poco ácido y salado. Combinar lo salado con lo dulce, ¿no? Con el café o con azúcar o mermelada, miel. Y más que esté bien preparado como los que tú haces, ¿no? Espero. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pausa, la última ya en este programa, son las 12:45, y regresamos con más a esto que es Wine and Spirits Radio.